crees que Dios es misericordioso? ¿Sí o no? ¿Y cómo nosotros podemos apreciar la misericordia de Dios? Mirad, Jonás capítulo 4, verso 1 al 2, dice la Biblia: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, se enfadó, y oró a Jehová. Estaba enfadado y orando. Es lo más extraño del mundo, porque uno ora y no se enfada, y si se enfada es porque no ora. Pero este lo mezcló. Estaba enfadado y oró a Jehová y dijo: oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Es tremendo. Este profeta estaba enfadado porque Dios era bueno. ¿Has visto? Dice que se enojó y dijo: Jehová, ¿no sabía yo esto? Porque como perdonó a los ninivitas, entonces cuando ve que él no destruye a los ninivitas con fuego y azufre, levanta su rostro al cielo encolerecido y dice: no sabía yo esto, estando en mi tierra, por eso yo huí a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y rápido en hacer misericordia, y que te arrepientes del mal. Estaba enfadado porque Dios era bueno. ¿Te has enfadado alguna vez porque Dios es bueno? Sí. Muchas veces. ¿Y por qué usas a este y a mí no? Te has enfadado muchas veces con Dios, porque Él es bueno. Y este profeta se enfadó porque Dios era bueno. Pero ¿sabes qué? Me percaté cuando abrí la Biblia el martes y lo leí. Que este profeta conocía la bondad de Dios, pero ignoraba la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque se enfadó porque Dios era bueno con los ninivitas, porque había tenido misericordia de otros pecadores. Y yo le pregunto a Jonás: ¿y tú? ¿Se manifiesta esto? ¿Y tú, Jonás, no ha sido Dios bueno contigo? ¿No te ha perdonado a ti también? ¿No te dijo, ves a Nínive y te fuiste a Tarsis? ¿Y descendiste a Jope? Tú también desobedeciste y tú merecías la justicia divina. Y él, dice la Biblia, vino por segunda vez, palabra Jonás. Te volvió a dar una segunda oportunidad. Él tuvo misericordia de ti. Pero tú parece que conoces muy bien la bondad de Dios y que Dios es bueno, pero ignora su misericordia. Por eso no te incluyes entre los que han pecado. Creía Jonás que él estaba libre del juicio si Dios no hubiese usado misericordia para él. ¿Tú crees que los ninivitas merecían juicio y Jonás no? ¿O Jonás también? ¿Sí o no? ¿Y tú crees que merece juicio de Dios tú o no? Sinceramente, ¿crees que merece juicio o no merece juicio? Entonces, si el juicio no ha caído, ¿por qué estás aquí? Por misericordia. ¿Por qué estoy yo aquí? Por misericordia. ¿Tú puedes contar todas las cosas que has visto, que has dicho, que has hecho a escondidas? ¿Lo puedes decir aquí? No lo podrías decir. Y Dios lo ha visto todo. Merecemos el juicio, pero estamos aquí por misericordia. Lo que pasa es que ignoramos la santidad divina. Pero mirad, no podía engañar a Dios. ¿Cómo va a engañar a Dios este profeta? Ignoraba la santidad de Dios y apreciaba la bondad de Dios. Pero escucha, no se puede apreciar un diamante precioso bajo una tela blanca. La mejor manera de valorar un diamante es una tela negra. ¿No?
¿Verdad, Eugenio? Cuando habéis ido a vender algún diamante, os habéis atrevido a poner algo blanco o algo que contraste, ¿verdad? Para que se vea el poder del diamante, cómo reluce. Bueno, ¿cómo se va a apreciar la bondad de Dios si no conocemos nuestro pecado y su santidad? Cuando nosotros ponemos nuestra tela negra de pecado y la santidad divina como brilla y que merecemos el juicio, es entonces cuando podemos saborear la misericordia y decir, ¿cómo es posible? Si yo hubiese tenido que recibir el hacha y he recibido el cetro de oro, debía haber recibido juicio y Dios está haciendo misericordia. Pero Jonás solamente pensaba en la bondad de Dios, ignoraba su santidad. Pero hermanos, Dios es puro y santo. ¿Te has olvidado de esto en la pandemia? Dios es puro y santo. Sigue siendo santo en medio de la pandemia, cuando estábamos cerrados, 14 de marzo del 2020. Dios seguía siendo santo. Y sigue siendo santo ahora. Y ha sido santo ayer y seguirá siendo santo después. Él es santo para siempre. Es santo, santo, santo y odia el pecado. Y si estamos aquí, es por su gracia, es por su misericordia. Mirad la experiencia que tuvo un hombre llamado Elifaz. Dice Elifaz a Job que él estaba por la noche. Y dice la Biblia que cuando cae el sueño sobre los hombres, tuve una inquietante pesadilla. En verdad tuve una visión. Se apoderó de mí. Todos los huesos me temblaban. Y un soplo me rozó la cara. La piel se erizó. ¿Qué creéis que le pasó? ¿Has tenido alguna experiencia así por la noche? ¿Y qué había cuando algo ha pasado y has sentido y... ¿Qué había? Un espíritu. Eso le pasó a él. Dice, alguien estaba allí. Y pude ver su silueta, pero no el aspecto que tenía. Se quedó todo en silencio y después oí su voz. ¿Y qué le dijo este espíritu? Le dijo este espíritu, ¿puede el hombre ser justo ante Dios? ¿Puede ser puro ante su Creador? Y ahora dice este espíritu acerca de Dios, ni aún en sus siervos confía. Atención, porque dice, bueno, que no confía en un hombre. Y en sus ángeles halló necedad. ¿Cómo es posible? ¿Qué visión tan pura tiene Dios que en sus ángeles halló necedad? Tú puedes decir, pero... Bueno, es que muchos pecaron. Ya lo sé, ellos provocan todo lo que hay. Pero hermanos, ¿tú sabes cómo eran estos ángeles? ¿Me dejas que te hable de los ángeles? Primero, los ángeles fueron creados por la palabra de Dios. Salmo 148 dice la Biblia, verso 2 y 5. Alábenlo ustedes, todos sus ángeles. Alábenlo ustedes, ejércitos del cielo. Y dice el verso 5, alaben el nombre del Señor, pues Él dio una orden y todo fue creado. ¿Sabes cómo creó Dios a los ángeles? Con una orden, simultáneamente. Sean los ángeles. Y todos fueron. ¿Y cómo Dios hizo a esos ángeles? Los creó. Esdras, capítulo 9 y verso 6 dice, tú eres el Señor y nadie más. Tú hiciste el cielo y lo más alto del cielo, y todas sus estrellas. Tú hiciste la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que contienen. Tú das vida a todas las cosas. Por eso te adoran las estrellas del cielo. Colosenses 1:16 dice, en Él, Dios, en Cristo, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Cristo existe antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Fueron creados por Dios. Fueron creados por medio de Cristo. Fueron creados por la palabra de Dios y fueron creados para Jesús. Segundo, no se pueden reproducir. Fueron creados de una vez, simultáneamente, y no se reproducen, no se casan. Mateo 20:30 Jesús dijo, cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se casarán, pues serán como los ángeles que están en el cielo. Tampoco mueren. Los ángeles no experimentan la muerte. Fueron creados simultáneamente por la palabra de Dios y para Jesús.
multitud de ellos, millones y millones y millones incontables, y todos fueron creados por medio de Él y para Él. Y no mueren. Por eso la Biblia dice en Lucas 20:35, Jesús dijo: pero aquellos que Dios juzgue que merecen gozar de la vida venidera y resucitar, sean hombres o mujeres, ya no se casarán, porque ya no pueden morir, pues serán como los ángeles y serán llamados hijos de Dios. Los ángeles no mueren. No solo fueron creados por la palabra, no solo no mueren, sino que llevan ya muchísimos años con Dios, ya que estuvieron cuando Dios creó el universo y ellos lo vieron. Si alguien conoce el poder de Dios, esos son los ángeles, porque ellos vieron a Dios crear. Dice Job, capítulo 38, le dijo Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es decir, estaba Dios creando el sol, la luna, las estrellas y los ángeles viendo todo y aplaudiendo. Y saltando todos y gozando, regocijándose de ver el poder de Dios crear el universo. Impresionante. No mueren, no se reproducen, fueron creados simultáneamente, fueron creados por medio de Jesús, fueron creados por Jesús, fueron creados por el poder de la palabra. Vieron el poder de Dios crear el universo. Además, Dios los creó perfectos, sin error, sin fallo moral. Ezequiel 28:12 dice de Satanás, que también era un ángel, ¿recordáis? Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Si así era Satanás, eran muchos, todos los ángeles así. Eran perfectos, porque Dios no crea nada imperfecto. Dios lo crea todo perfecto, como Él es perfecto. Además, son perfectos y hermosos. El sello de la perfección y acabado en hermosura. Perfectos y hermosos. Y además son innumerables. Son muchos. Dice Apocalipsis 5:11: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Además, no solo son innumerables, son inteligentes, son muy inteligentes. Primero porque Dios los dotó de inteligencia, y luego porque llevan viviendo más de 6.000 años con el Señor. Y tú sabes que los años se adquiere inteligencia. Daniel, capítulo 9 y verso 21, dice la Biblia: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciéndome: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. O sea, el ángel Gabriel dándole entendimiento al profeta. Y mira si era inteligente Daniel, que Dios lo comparó como uno de los hombres más sabios de su momento. Pues este vino a darle inteligencia. ¿Qué sabiduría no tendría Gabriel? No solo eso, sino que también tienen voluntad. ¿Tú tienes voluntad? Pues ellos también se pueden rebelar contra Dios. Lo dice la Biblia, Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Has visto? Voluntariamente desobedecieron y salieron de sus moradas. Y Dios, a algunos de ellos, los encerró en prisiones de oscuridad. Pero no solo eso, son fuertes. O sea, no son débiles, son muy fuertes. Salmo 103:20 dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su predefecto. Son fuertes. Es tremendo esto, ¿no? Segunda de Pedro 2:10 dice acerca de los inconversos que hablan de cosas que no entienden. Dice: son contumaces, hablan mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia. O sea, el hombre más fuerte del mundo es un niño de 1 año en comparación con la fuerza de un ángel. ¿Sabe lo que hizo uno una vez que Dios envió? El Señor envió uno a Nínive, a los sirios, y mató 185.000 asirios en una noche.
En el espacio de una hora. 185.000 hombres, uno solo. Mira si son fuertes. Además, segunda de Tesalonicenses 1:7 también lo dice. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Son poderosos. Son superiores a nosotros. El hombre que tú veas más inteligente y más sabio es inferior a los ángeles. La Biblia dice en Salmo, capítulo 8 y verso 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, el Hijo del Hombre para que lo visites, lo has hecho un poco menor que los ángeles. En la Biblia hay dos ángeles que se mencionan. Están Miguel y Gabriel. En el mundo judío se mencionan como 5 o 6 nombres. Uno de ellos es Rafael, Uriel, pero en la Biblia solamente 2. Miguel, que significa ¿quién como Dios? Aparece 4 veces en la Biblia. Ayuda a un ángel de menor rango en una pelea para que la oración de Daniel sea contestada. Daniel 10:13. Está de parte del pueblo de Israel. Daniel capítulo 12. Disputa con Satanás por el cuerpo de Moisés. Judas verso 9. Y también está Gabriel, que significa su nombre, el poderoso de Dios. Este aparece más. Este explicó la visión del carnero y del macho cabrío Daniel 8:16. Le explicó las 70 semanas, mira que era difícil. Predijo el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús. Le da seguridad a José de la pureza de María en sueños. Advierte a José del complot de Herodes. Le cuenta a José la muerte de Herodes. Mira qué poderoso es Gabriel. Mira qué poderoso. Que dice la Biblia. Que cuando Daniel ve a Gabriel en una visión, ¿con qué gloria no viene? Que dice Daniel, capítulo 8 y verso 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y no pude atender los asuntos del rey, pero estaba espantado a causa de la visión. ¿Qué ángel no vio? Gabriel. ¿Cómo no vino con tanta grandeza que Daniel tembló? No podía atender los negocios del rey. En Daniel capítulo 9 y verso 21 dice Daniel, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí, como a la hora del sacrificio. La primera vez le vio andar y ahora le viene volando. Y se asusta a Daniel. Pero mira esto. Asustó a Daniel, que estaba acostumbrado a sueños y a visiones. Pero dice la Biblia en Lucas 1:26 que cuando se acerca María, dice, y al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado a la ciudad de Nazaret, a una joven que se llama María, y entrando donde ella estaba le dijo, María, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y dice la Biblia, y María se turbó por sus palabras pensando, ¿qué salutación sería esta? Y yo digo, vamos a ver, ¿cómo es posible que Daniel le vea y se quede días sin dormir, sin atender los negocios del reino, esté enfermo, le vea, tiemble, y María le ve y se turba por su salutación, no por su aspecto? Porque Gabriel tenía la capacidad de asustar a los Danieles y pasar desapercibido delante de las Marías. A los Danieles, acostumbrados a visiones, los asustaba con su aspecto. Y a las Marías, las campesinas, que solamente conocían de patatas, pasaba desapercibido y solamente su salutación le era extraño. Aquí lo he apuntado, es impresionante. Asusta a los Danieles y pasa desapercibido delante de las Marías. Es decir, asusta a los profetas y no espanta a las campesinas. Mira si era importante que dice la Biblia que se aparece a Zacarías cuando está en el templo y le dice a Zacarías, yo soy Gabriel, tu oración ha sido oída y tu mujer recibirá un hijo. Y dice Zacarías dentro de sí, ahora que yo soy viejo y mi mujer estéril va a quedar embarazada.
Y como que Dios le revela los pensamientos a Gabriel. Y ahora Daniel saca sus credenciales para asustarle y le dice: Zacarías, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. O sea, mi grandeza no es mi nombre, no es porque me llame Gabriel, es que estoy delante de Él. Tú no, tú vienes a ministrar. Yo vivo hace muchos años delante de Él. Veo su rostro, veo su cara. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Por haber dudado de mi palabra, te quedarás mudo hasta que el niño nazca. Y dice la Biblia que Zacarías salió y no podía hablar, se quedó mudo. Esa era la grandeza de Daniel. Asustaba a los Danieles, pasaba desapercibido delante de las Marías y dejaba mudo a los sacerdotes que dudaban. ¡Qué grandeza de ángel! ¡Qué bendición de ángel! Además, son jerárquicos. Hay jerarquías en el mundo espiritual. Jueces capítulo 6 dice la Biblia que Satanás no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Miguel, contra Satanás, porque disputaban por el cuerpo de Moisés. Y dice el texto: no se atrevió, porque una cosa es que no quiso. No querer habla de voluntad. No atreverse habla de impotencia. Dice, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra Satanás. ¿Sabes por qué? Porque cuando vio a Satanás, reconoció que en el cielo él tenía un rango mayor y respetó esa autoridad que Dios le dio al principio. Es como cuando Dios desecha a Saúl y se lo entrega a David, y pudiéndolo matar, David dice: no lo puedo tocar, porque un día la unción descansó sobre él. Es lo mismo que hizo Miguel. Te puedo maldecir, pero reconozco la unción que Dios en el pasado te dio. Te coronó con gloria y honra, y respetando eso, no voy a pronunciar juicio de maldición. Dice, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. A los serafines, a los querubines, la Biblia dice que tienen 4 caras. Mira si son extraños algunos de ellos. Uno tienen cara de hombre, cara de león, cara de buey y cara de águila. ¿Te imaginas ver un ángel así? Una vez mi padre estaba orando y estaban los jóvenes de Caño Roto, y vino Luis, que fue pastor de aquí, ¿os acordáis? Luis. Bueno, Luis, el mundo espiritual, él ha estado muy abierto a ese mundo porque él, antes de convertirse, estaba poseído. Él, en una vigilia, se reía de las lenguas que hablaban. En ese momento hubo una liberación y un demonio salió de un cuerpo. Y él cuenta, en el inconverso, él cuenta que vio una bola de fuego que salió de ese cuerpo, que era ese demonio, y intentaba entrar en otros cuerpos que estaban alrededor, pero no podían porque eran cristianos. Y la bola de fuego, mirándole a él vio, no tenía ojos, dice, porque yo le dije, pero tenía ojos, dice, no, pero yo sabía que me estaba mirando. Dice, me miró y vino donde vi, y entró y yo caí. A partir de ese día, Luis podía mover las cosas con los ojos. ¿Y quién lo liberó? El tío Vallejo. El tío Vallejo lo liberó, y cuando Luis, que vivía en Las Chabolas, y el tío Vallejo vivía en su casa, cuando el tío Vallejo salía de su casa, Luis en Las Chabolas ya sabía que se acercaba el siervo de Dios, porque escuchaba sus pasos. ¡Pum! 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 Y gritando decía, ¡ya viene! ¡Ya viene! Pues bueno, como Dios le sacó de ese mundo, siempre ha sido muy abierto al mundo espiritual él. Por eso Dios lo ha usado en profecías. Pues en una reunión de jóvenes, recién convertido él, mi padre ve un ángel en la puerta y pegaba hasta el techo, y era muy fuerte. Pero mi padre ya era candidato, ya llevaba años en el Señor, y lo vio y no, bien, bueno, da cosa, pero ya era más maduro en el Señor. Y en ese momento viene Luis temblando. O sea, había estado poseído, no tenía miedo. Pero cuando vio un ángel del Señor tembló. Y vino donde mi padre y le dijo, Ramón, estoy viendo. Y le dijo mi padre, no te preocupes, sé que estás viendo un ángel en la puerta. Yo también, está aquí para guardarnos. Ver un ángel del Señor. Los serafines, dice la Biblia, que tienen 6 alas. Con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que están alrededor del trono. Tienen 6 alas, 6. Y usan 4 para esconderse y solo 2 para volar. ¿Sabes? Nos falta escondernos más. Porque cuando más nos escondemos, más se le ve a Él. Por eso ellos se esconden. Que nadie nos vea a nosotros. De 6, 4 usan para esconderse y solo 2 para volar.
Según la Biblia, hay huestes, gobernadores, potestades, tronos, autoridades, dominios, principados, querubines, serafines, ángeles. Mira el aspecto de uno que dice la Biblia. Apocalipsis, capítulo 10 y verso 1 al 6. Dice Juan: vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto, imagínatelo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive, por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Te puedes imaginar ver ese ángel rubio? Imagínate que vamos andando tú y yo por ese parque que tienes al lado, vamos andando hablando del Señor y de pronto le vemos venir. El arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol, sus pies como columna de fuego, en su mano un libro, su pie sobre el mar derecho y el izquierdo sobre la tierra, rugiendo como un león y jurando por Dios. Entonces, ¿cómo dijo aquel espíritu en sus ángeles haya necedad? Porque que lo haya en nosotros, pero en estos seres tan impresionantes. ¡Qué altura de la santidad de Dios! Que es capaz de ver sus rayos X, son capaces de ver moléculas de necedad donde tú y yo no podemos verla. ¿Qué necedad podrían cometer seres así? Satanás lo cometió y sus ángeles también. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál fue la necedad de Satanás? Ustedes saben que quiso ser como Dios, pero los ángeles, los otros, es que se movieron de lugar. Dice que abandonaron su propia morada. ¿Y los buenos? ¿Por qué los buenos han permanecido? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saberlo, Rubio? Bueno, mira, fueron creados por medio de Cristo, por la palabra de Dios, simultáneamente. No mueren, no se casan, son sabios, son poderosos, son inteligentes, son mayores que nosotros. Son hermosos, son perfectos, tienen grandeza, sabiduría. ¿Pueden ellos moverse? Claro, tienen voluntad, sabiduría, inteligencia. Pueden, ¿verdad? Pero no lo hacen. Porque ellos saben que tanto los seres celestiales como los seres humanos no estamos diseñados para movernos por nuestra propia voluntad. Metemos la pata. Satanás lo hizo y fue tirado. Los ángeles salieron de su lugar porque se movieron sin el permiso de Dios. ¿Sabes por qué se mueven ellos? Atención a esto, vais a flipar, porque este verso lo he leído y digo, esto es tremendo, es tremendo. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 1 y verso 4. Miré, dice el profeta, he aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. En medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Ahí hay 4 ángeles, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Los pies de ellos eran derechos, y las plantas de sus pies como planta de pie de becerro, centellaban a manera de bronce bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban en uno el otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. El aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen
andaban y cuando andaban no se volvía. Impresionante. Fueron creados por Cristo, por la palabra de Dios, simultáneamente. No mueren, tienen experiencia, son muchos años, están delante de Dios, tienen sabiduría, son mayor que nosotros, son bellos, son perfectos, pero a la hora de moverse dicen: Espíritu Santo, ¿a dónde nos movemos? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Nos paramos o seguimos adelante? Hermanos, con esa sabiduría uno dice: me voy a mover yo, tengo sabiduría, tengo inteligencia, tengo fuerza, tengo fortaleza, tengo voluntad. ¿Para qué voy a depender de otro ser? Pero ellos saben que no estamos capacitados, ni los seres celestiales, ni los hombres, para movernos fuera de la voluntad de Dios y no estar en peligro. Ellos se mueven cuando Dios se lo dice. Es decir, tienen sabiduría, pero no dependen de ella. Tienen grandeza, pero no dependen de ella. Tienen fuerza, pero no dependen de ella. Tienen inteligencia, pero no dependen de la inteligencia. Tienen poder, pero no dependen del poder. Ellos dependen del Dios que les creó, del Dios del cielo, para moverse y ejecutar los planes de Dios. Es impresionante. Cuando leí este versículo digo: pero ellos también se mueven porque el Espíritu Santo les guía. ¿No se pueden mover ellos? No, Pedro. No están capacitados para moverse, tienen sabiduría. Pero si no se dejan mover por el Espíritu, en algún momento meten la pata. Eso es lo que le pasó a los ángeles que escucharon a Satanás. Salieron de sus moradas. Dice la Biblia: cuando ellos andaban ellas, las ruedas, que había unas ruedas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. El Espíritu Santo los mueve. A pesar de ser inteligentes, fuertes, bellos, grandes, saben que si no los mueve Dios, se van a equivocar. Pero no solo eso. Salmo 103 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su predefecto. Ellos no ejecutan nada si Dios no se lo dice. De ahí el éxito de ellos. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Por qué Gabriel le dio el mensaje a María? Porque fue enviado. Ellos no se envían solos. Ellos no dicen: es que Dios me ha enviado y ha sido su corazón. No. O dicen: voy a ir yo porque quiero. No. Ellos esperan hasta escuchar a Dios. Y si no lo escuchan, no se mueven. Porque no es lo mismo ir que ser enviado. Por eso dijo el Señor: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y dice Isaías: yo voy. Pero entonces se da la vuelta y dice: envíame tú. Porque no es lo mismo ir que ser enviado. Si vas por tu propia voluntad, fracasarás. Si vas por la voluntad de Dios, tendrás éxito y garantía de victoria, porque es Dios el que te envía. Ellos se movieron, los ángeles malos, sin el permiso de Dios, y pecaron de sus moradas. Pero los ángeles no se mueven hasta que Dios se lo dice. Y cuando se mueven es porque Dios se lo dice. A pesar de ser sabios, fuertes y sabios, inteligentes. Bueno, y tú me dices: pastor, ¿y por qué nos has contado todo esto? Bueno, porque os he dicho que conocía la bondad de Dios, pero ignoraba su santidad. ¿Por qué? Porque aún la santidad de Dios notó necedad en estos ángeles tan bellos y poderosos. Algunos que se movieron sin Dios y otros que permanecen en su gracia y no se mueven sin Él. Y pregunto: ¿cómo se comportó Jonás? ¿Se comportó como los ángeles buenos que permanecen en su gracia, o se movió de lugar a otro lugar que Dios le dijo que no fuese así? ¿Qué hizo Jonás? Por eso te he llevado por todo este camino, para llevarte al profeta ahora. ¿Qué hizo? Dice: levántate y ve a Nínive, pregona contra aquella gran ciudad. Dice: y descendiendo a Jope hallé una nave que partía para Tarsis. Él estaba volando en dirección contraria. Gabriel volaba con destreza a la voluntad de Dios. Él estaba volando en dirección contraria. Estaba precisamente cometiendo el pecado de los ángeles de Judas 6, saliendo de su morada, saliendo del centro de la misericordia divina. Y cuando predica el mensaje a los ninivitas se queja: eres bueno, eres muy bueno, has perdonado a los enemigos, pero si has
te has cometido un pecado luciférico, te has comportado como los demonios. Ellos salieron de su lugar, de su morada, no se sostuvieron bajo la voz de Dios, no guardaron su predefecto. Eso es lo que ha hecho tú, Jonás. Pero tú sabes de su bondad, ignoras su santidad, ignoras su grandeza, ignoras que Él haya necedad en los ángeles bellos y poderosos, cuanto más en ti, que tu casa es una casa de barro y será destruida por el soplo del tiempo. Pero Jonás ignoraba la santidad de Dios, y eso nos pasa a nosotros. No somos misericordiosos porque decimos: este pecó contra Dios. A ti también te perdonó Dios de otro pecado diferente a ese. No puedes ignorar la bondad de Dios para contigo. Ha sido bueno con los demás, pero también ha sido bueno contigo. Merecías el juicio. Solamente levántate y que tu pecado muéstraselo como algo negro ante el brillo de su santidad, para que puedas apreciar la misericordia divina y saber que Dios ha tenido misericordia de ti. Por eso Jesús dijo: sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Por qué puso de ejemplo al Padre? Porque nadie ha tenido más misericordia de Dios. Todos nosotros hemos sido Jonás, pues la Biblia dice en Isaías 53: cada cual como oveja se apartó de su camino, cada uno por su camino. Jonás a Nínive. ¿Y tú a dónde? ¿Y yo a dónde? ¿Dónde hemos ido? Fuera del camino de Dios. Pero para que Dios no nos castigase a nosotros, dice el profeta: mas Dios cargó nuestro pecado en su Hijo Jesucristo. Oh, afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitada su vida y su generación. ¿Quién la contará? Aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a dolor. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vivirá largos días, y la voluntad del Señor será prosperada en su mano. Hemos recibido misericordia porque Jesús murió. Y Jonás ignoró eso completamente. Lo ignoró. Jonás, tú vives porque Él murió. ¿Sabes? Este ser tan grande, tan santo, que halló necedad en los ángeles, ¿qué puede ver en nosotros? Tú eres la niña de sus ojos, eres la perla más preciosa. Sí, en Cristo. Pero si Él te ve sin Cristo, ¿qué puede ver? Si halló necedad en sus ángeles, los rayos X de los ojos de Dios vieron moléculas de maldad donde nadie podía verlo. Pero Él lo vio, porque Él es santo. Y cuando sabes que Él es santo, aprecias entonces su misericordia, porque siendo santo debía de juzgarnos, pero no lo ha hecho. Cristo ha muerto para darnos misericordia. Cuando entiendes esto, te inclinarás a ser misericordioso. Porque tú dirás: ¿por qué voy a ser misericordioso con Él? Y Dios te dice: porque yo lo fui contigo. Señor, ¿por qué tengo que perdonar lo inexplicable? Y Dios dice: porque yo perdoné lo inexplicable. Todos necesitamos misericordia. Donde reina un conocimiento de su santidad, de nuestro pecado y de su misericordia, reina la gracia, la empatía y el amor. Donde esto no está, el legalismo es el rey. Y terminó así Dios con el profeta. Viene un sol, le golpea la cabeza y dice el profeta: me muero de calor. Y escucha esto: levanta Dios una calabacera
que en el espacio de una noche crece, se mete el profeta debajo y dice: gracias, Señor. Ay, estoy gozando con mi calabacera. Me está tapando del sol. Y dice la Biblia: y Jehová preparó un gusano que picó la calabacera y la calabacera murió. Entonces, cuando muere, se enfada otra vez el profeta y dice: Señor, mi calabacera ha muerto, mátame a mí también. Entonces dice la Biblia que le dijo Jehová, verso 10 del capítulo 4, mira qué voz de sabiduría. Y le dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y él dice: mucho me enfado, hasta la muerte. Entonces le dice Dios: ¿no iba yo a tener piedad de Nínive? Si tú te entristeces por una calabacera que no la has cuidado, ni regado, ni la has visto crecer, que ha crecido en el espacio de una noche y en el espacio de otra muerto, si no has tenido comunión con ella, yo que he creado a estos de mi propia mano y con el poder de mi palabra, ¿no iba a tener yo misericordia de esta gran ciudad Nínive con 120,000 personas y sus animales? Hasta de los animales, Chelo, se acordó el Señor. Tuvo misericordia de los animales. ¿Cuántos quieren recibir la misericordia de Dios? ¿La mereces? No. ¿Sabes qué dice la Biblia? Dios, no salvando a los ángeles, salvó a los hombres. ¿Sabe qué significa? Que estábamos en el mismo rango que ellos, en pecado. Dios podía condenarnos a nosotros o condenar a ellos. Y decidió, por voluntad divina y sin explicar el porqué, inclinarse hacia nosotros. Tuvimos suerte, porque si se hubiese inclinado sobre los ángeles, les hubiese perdonado los que se hubiesen arrepentido. Pero Él se inclinó hacia nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia no es debida. Si yo te debo misericordia, ya no es misericordia. La misericordia es voluntaria. Yo te debo justicia. Si tú trabajas para mí, yo te pago el salario y eso es justo. Pero la misericordia es algo que tú no mereces y yo voluntariamente te lo doy. Por eso le dijo Dios a Moisés: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que quiera compadecerme. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. No salvó a los ángeles, salvó a los hombres, y estamos aquí por su misericordia. Y hermanos, seamos sinceros, ¿cómo es posible que entendamos esta misericordia y la Iglesia de Cristo seamos los más legalistas del mundo? Clasificamos quién puede entrar y quién no. Decimos quién está perdonado y quién no. Decimos quién entra al cielo y quién no. ¿Sabes cómo se tenía que llamar la iglesia? Comunidad de misericordia. Dios está aquí. ¿Sabe qué significa misericordia? Mise, de miseria, cordia, de corazón. Cuando Dios tiene misericordia de ti, es porque nos ve miserables. Le da pena y lo pasa por su corazón. Por eso que decía el Bartimeo: hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que le callaban. Y él decía: ten misericordia de mí. Cállate, no molestes al maestro. Ten misericordia de mí. Y cuanto más le callaban, tanto más él gritaba: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia: y Jesús se paró. Hoy está aquí Jesús, se ha parado. En este lugar, está aquí Jesús, se ha parado. Y Jesús se paró y le mandó llamar. Y cuando le mandó llamar, los que le decían: cállate, no molestes al maestro, ahora le llaman y le dicen: ven, no te preocupes, el maestro te llama. Y cuando Jesús lo trajo a él, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Eso no lo puede decir nadie, solamente Dios. Yo no te puedo decir qué quieres que te haga, porque si me pides un Mercedes no te lo puedo dar, pero solamente Dios puede decir eso. Por eso le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Y Jesús ahora le
dice al Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dice: que recobre la vista. Y él dice: por tu fe sea hecho. Ahí había misericordia divina, y hoy hay misericordia para ti. ¿La quieres recibir? ¿La quieres recibir? ¿Sabes cómo recibirla? ¿Sabes cómo? Porque Dios ha decidido regalar misericordia, pero ha puesto una condición, y la condición que ha puesto es esta: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. La misericordia está disponible para los humildes. Se humillan, se arrepienten, y Dios tiene misericordia. Si no le confiesas tu pecado, Él no tendrá misericordia de ti. Y no será injusto. Será justo con tu comportamiento. Pero si le confiesas tu pecado, Él te perdonará y tendrá misericordia de ti. Te levantará y sanará tus heridas. Y te dirá: yo estoy contigo para ayudarte para siempre jamás. Dice el salmista: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Por la abundancia de tu misericordia. Cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios y su misericordia para con nosotros, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó por su misericordia. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Cuando la gente te pregunte: ¿por qué eres tan misericordioso con los demás? Solamente diles: porque hay alguien que tuvo mayor misericordia conmigo de la que yo he tenido con este. Ha sido Dios, mi Padre, que ha perdonado todos mis pecados en el cuerpo de su Hijo. Y ahora estoy libre para tener misericordia con los demás. ¿Aprecias la misericordia de Dios? ¿Sabes por qué estás vivo? Por su misericordia. ¿Sabes por qué cantas? Por su misericordia. ¿Sabes por qué estoy predicando? Por su misericordia. ¿Y sabes por qué entraremos al cielo? Por su misericordia. ¿Y por qué estaremos toda la eternidad alabando y adorando? Por su misericordia. ¿Y por qué veremos su rostro? Por su misericordia. Por eso dice el Salmo: alabad a Jehová, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Alabarle porque abrió el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Alabarle porque mató a los primogénitos de Egipto, porque para siempre es su misericordia. Alabarle porque guió al pueblo en el desierto, porque para siempre es su misericordia. Alabarle porque nos dio la ley, porque para siempre es su misericordia. Alabarle porque nos guardó en el desierto, porque para siempre es su misericordia. Alabarle porque destruyó a los cananeos, porque para siempre es su misericordia. Y el apóstol Pablo dice el texto, y lo repito: pues Dios, cuando se manifestó su bondad y su gran amor por nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Pasó nuestra miseria por su gran corazón y nos salvó. Este es nuestro Dios, un Dios de misericordia y santo, 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 y que ha perdonado tus pecados a pesar de ser santo, porque Jesús murió. Métete esto en la cabeza, métetelo en tu corazón y dile: gracias, gracias, gracias por tu misericordia. Levanta tus manos ahora, levanta tus manos. Cierra tus ojos y confiésale tu pecado ahora. Confiésale tu pecado. Confiésaselo. Confiésaselo. Especifícale tu pecado. No hay misericordia para los orgullosos, dice el Señor. Por eso dice la Biblia: así dice el alto y el sublime, el que habita la eternidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el corazón de los humildes y vivificar el espíritu de los quebrantados. Solo hay piedad y misericordia para aquel que confiesa su pecado y se aparta. Recuerda, tú has sido Jonás, yo he sido Jonás. Todos hemos huido, todos nos hemos apartado, todos hemos pecado. Merecíamos el juicio tanto como Nínive, pero estamos aquí por su gran misericordia. Padre, en esta noche reconocemos que si estamos aquí es por tu pura misericordia, no por nuestros méritos, no por nuestra fuerza,
no por nuestra sabiduría, no por nuestros años, no por nuestra fidelidad. Estamos aquí por tu pura gracia, por tu pura misericordia, tu absoluto amor. Estamos aquí, no por nuestras fuerzas. Estamos aquí por ti, Señor. No hay jactancia humana. Calle toda carne delante de Jehová y solo sea Él exaltado. Ha sido el trono de su gracia, ha sido la obra de la cruz por la que estamos aquí. ¿Tú puedes creer que ha sido por ti? Decir, no, yo estoy aquí porque he pagado el precio, he sido fiel. Si no te hubiese Él enviado sus ángeles. Te aseguro que no estarías aquí. Si no te hubiese Él ayudado y tendido su mano. Si no te hubiese Él perdonado cuando fuiste aquella vez lleno de pecado, de podredumbre porque habías caído. Si Él no te hubiese levantado y dado un beso en tu mejilla, no estarías aquí. Pero decidió amarte, decidió hacerlo. Estás aquí. Si no hubiera querido perdonarte, no te hubiera perdonado. ¿Y sabe lo que te hubiera dado? ¡Justicia! Injusticia no. ¡Justicia! Y la justicia siempre es buena. Pero no quiso. Te quiso dar misericordia. Te quiso levantar. Y hoy estás aquí por Él. Y yo estoy aquí por Él. Gracias, Señor. Reconozco que no ha sido por mí. Públicamente, delante de tus ángeles que me están escuchando y que están aquí. No ha sido por mí. Ni por mi poca sabiduría, que es muy poca la que tengo. Mi poca inteligencia, que es muy poca la que tengo. Mi poca fuerza, que es muy poca, casi ninguna. Estoy aquí por ti, Señor. Por tu gracia y por tu brazo poderoso. Por el fuerte de Israel. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor fuerte si es para Él.